de oportunidad, tampoco, porque no era cuestión de tiempo, era cuestión de ¿qué? De decisión. ¿Cuántos años llevamos usted y yo rechazando el mensaje de Dios? Y si Dios nos diera 100 años más, ¿será que lo vamos a aceptar, sí o no? No es cuestión de tiempo, es cuestión de decisión. Y entonces el libro de Inspiración dice que mucha gente creyó, pero por vergüenza, por pena, por miedo al que dirán, no entraron. Porque se pusieron a pensar, ¿qué va a decir mi pareja? ¿Qué va a decir mi compadre? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Le creíste a este loco? Y dice el refrán que hay que estar más loco para hacerle caso a un loco. Y la gente no creyó. La gente no entendió. Y fueron 120 años. Mis hermanos, amigos de esperanza, Dios ya no nos va a dar 120 años. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vamos a tener usted y yo para entrar al arca? Dijimos, límite, 70 u 80, pero no tenemos la garantía de que vamos a llegar. La Biblia dice que todos tenemos un límite de tiempo, es decir, no va a pasar ni antes ni después, va a ser en el límite que Dios ha puesto. Predicamos una campaña, se bautizó un hombre, 105 años. Hasta los 105 años entregó su vida a Dios. Pero nosotros no vamos a tener 100 años. Yo tengo un primo que lleva 3 accidentes en moto y no muere. ¿Por qué no se muere? Y ya lleva 3 accidentes en moto. Porque su límite va a llegar. Es decir, es que ya le tocaba ese límite de Dios, ¿verdad? No va a ser antes, no va a ser después. El límite, ¿usted sabe cuándo va a llegar nuestro límite? ¿Usted sabe cuándo será el último día de nuestra vida en este mundo? No. Por eso la decisión de aceptar a Cristo, ¿cuándo es? Porque mañana no sabemos. Y por más que tanto tiempo Dios nos ha dado, esta es la oportunidad para que usted y yo entreguemos nuestra vida a Dios. Y la Biblia sigue diciendo entonces, miren cómo dice la palabra de Dios en el capítulo 7. Vamos a animar, a 7.2. De todo animal limpio, porque no solo la gente iba a entrar, también iba a entrar ¿quién? Los animales. Y entonces de todo animal limpio iba a tomar ¿cuántas parejas? 7 parejas, ¿verdad? Macho y hembra, 7 parejas de animales limpios. Dígame un animal limpio que podemos comer. La vaca, es decir, ahí van a venir 7 toros, 7 vacas, ¿sí o no? 7 gallos, 7 gallinas, 7 venados, 7 venadas. 7, ¿la paloma se come? No, ¿verdad? ¿Cuál es el que comemos? Hay uno que se come. La codorniz, 7 codorniz, ¿verdad? Y aparte, o sea, de los animales limpios, ¿verdad? Se iban a meter de 7 en 7 machos y 7 hembras. Pero de los animales que no son limpios, ¿verdad? Dice el siguiente texto, de los animales que no son limpios, ¿cuántos iban a entrar al arca? Una pareja, es decir, iba a venir un cerdo y la cerda, un conejo, una coneja, ¿verdad? Un casquito, una casquita, un garrobo, una iguana. Iban a venir ¿qué? Para poder entrar al arca. Iba a venir la culebra, ¿sí o no? Iba a venir el tigre, ¿sí o no? Iba a venir el león, el oso, el hipopótamo, la jirafa, todos los animales, porque Dios tendría que perseverar la vida de los animales. Y entonces llegó el momento, porque mi hermano, no hay día que no se cumpla. Dios prometió que vendría y lo va a cumplir. ¿Por qué Jesús no ha venido? Y hay muchos dicen, ¿por qué si tantos años vienen predicando y Jesús no viene? Porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, que todos nos salvemos. Por eso Jesús espera por ti, te está dando la oportunidad, te está dando el tiempo para que podamos entrar al arca. Y entonces Dios ha provisto una arca. ¿Y cuál es esa arca? Hoy, en este tiempo, la iglesia. ¿Había promesa de salvación antes? Después del arca, ¿sí o no? Solo el arca. El que entrara se iba a salvar. Y el que no entrara, el único medio de salvación es la iglesia.
A pesar de sus imperfecciones, es el medio de salvación. Por eso Dios te está invitando a que puedas entrar a su iglesia. Y entonces la Biblia dice que llegó el momento. Y miren cómo lo describe la palabra de Dios. Versículo 11. Bueno, lo vamos a leer desde el 8, porque hay algo muy importante que yo quiero que entendamos. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de todas las aves que se arrastran sobre la tierra, versículo 9, de dos en dos entraron con Noé al arca, macho y hembra, como mató Dios a Noé. ¿Quiénes entraron? La gente o los animales. ¿Y la gente? Por eso la Biblia dice, ¿quieres ser sabio? Pregúntale a los animales, ellos te van a enseñar. Los animales obedecieron. ¿Sabe usted que toda la creación de Dios obedece? Los pajaritos obedecen, la naturaleza obedece. El sol, se imagina que el sol dijera, hoy no salgo. ¿Qué pasaría? Se imagina que el mar dijera, me voy a lanzar para el otro lado. Se imagina que la lluvia dijera, no lluevo durante todo el año. Pero toda la creación obedece. De toda la creación, ¿sabes cuáles son los únicos que no obedecen? Nosotros. Los seres humanos somos los únicos que no obedecemos. Los animales entraron. Y en el libro de Inspiración dice que la gente se asombró cuando los animales venían desfilando por pareja y entraron. ¿Y sabes qué dijo la gente? Ya ven cómo si está loco el viejo Noé. Porque se va a encerrar ¿con quién? Con el león. ¿Y el león qué come? La gente dijo, se lo van a comer a Noé. ¿Se imagina? Entró, y de todos los animales, yo siento que la tortuga fue la última en entrar, ¿verdad? Pero de todos los animales, ¿sabe cuál era el problema? Que también entró el zorro, ¿sí o no? ¿Y cómo fue el zorro? Así que imagínense cómo iba a estar dentro del arca de Noé. Por eso la gente dijo, adentro no vamos. ¿Se da cuenta? Y por eso la Biblia dice que los animales entraron. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 10, y sucedió que al día séptimo las aguas vinieron sobre la tierra. Es decir, Noé entró, pero Noé no cerró la puerta. ¿Sabes quién lo cerró? Dios mismo lo cerró. Y todo lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Y lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Y entonces Noé estuvo dentro del arca con su esposa, con sus 3 hijos, sus 3 nueras y todos los animales. Y la gente dijo, ahora sí, Noé hasta aquí llegó. ¿Se lo comió el tigre a Noé? ¿Se lo comió el león? ¿Lo mordió la culebra? ¿Usted se encerraría con una culebra? ¿Y por qué no? Porque Dios protegía la vida de Noé. Porque Dios estaba con Noé. Porque Noé creyó la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y pasó el primer día. ¿Y qué pasó? Nada. Pasó el segundo día. ¿Y qué pasó? Llegó el quinto día. ¿Y qué pasó? La gente que dijo, ¿ya vieron? Noé no tenía razón. Pero llegó el séptimo día, queridos hermanos. La Biblia dice, llegó el séptimo día. Y créeme, el día 7 es el número preferido de Dios. ¿Cuántos días creó los cielos y la tierra? En 6 días. Y el séptimo día lo reposó, lo santificó. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas plagas caerán en los últimos días? 7. ¿Te das cuenta? ¿Se acuerdan que Israel conquistó una ciudad? ¿Cuántas vueltas dieron? 7. Una cada día. Y al séptimo día dieron 7 vueltas. Porque el número 7 es el número que a Dios más le gusta. Y llegó el séptimo día. Y entonces cuando llegó el séptimo día, vieron que el cielo se empezó a nublar. Y empezaron a caer, ¿qué cosa? La gente se espantó porque nunca había llovido. Y entonces no hay día que no se cumpla. ¿Sabía Noé cuándo iba a llover, sí o no? No. ¿Sabemos usted y yo cuándo se va a acabar este mundo? Pero Dios dio señales para que cuando viéramos todo esto, entonces supiéramos que nuestra redención está cerca. Y entonces la Biblia dice que al séptimo día el agua del diluvio vino sobre la tierra. Y entonces el siguiente texto, ¿cuántos años tenía Noé? Y este dato es muy importante. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas toda la fuente del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas.
Es decir, Dios abrió todo el cielo y empezó a llover. ¿Y sabes por qué es inundar? Yo te pregunto, ¿qué hay abajo de la tierra? Agua. No solo les llovió de arriba, de abajo se lanzaban esas grandes rocas y el agua les salió de abajo. Es decir, les llovió de arriba, les llovió de abajo. ¿A dónde iban a ir? Y la gente empezó a decirle a Noé, ahora sí, ¿qué cosa? Ábrenos. Pero Noé podía abrir, porque Dios lo había cerrado. Y la gente se empezó a subir en los árboles, en los montes más altos. Y entonces la Biblia dice que se cumplió lo que Dios dijo, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Y entonces miren, queridos hermanos, hasta dónde llegó el agua. Y mira cómo dice la palabra de Dios en el capítulo 8. Perdón, capítulo 7, versículo 20. ¿Sabes hasta dónde llegó el agua del diluvio? Yo te lo voy a mostrar. 7:15, perdón. 7:20. 15 codos más altos subieron las aguas después que los montes fueron cubiertos. Es decir, donde usted ve esa montaña más alta, el agua subió ¿cuánto más? 15 codos. ¿Cuántos es 15 codos dijimos? 7 metros y medio. ¿Quién se iba a poder salvar, mis hermanos? Nadie. Porque la única fuente de salvación era la iglesia. Lo único, el arca era la única fuente de salvación. Por eso, mis hermanos, ellos permanecieron dentro del arca. Así que, hermanos, el diluvio fue universal. Por eso la tierra se partió. Dios creó a todo el mundo junto. Por eso Noé pudo predicar a todo el mundo. Pero a partir del diluvio, los continentes se dividieron. ¿Usted conoce Whistler? Usted sabe que en Whistler hay una gran piedra que le llamamos la piedra de Whistler, una de las 5 piedras más grandes del mundo. ¿Cómo llegó esa piedra ahí? El diluvio lo dejó ahí. ¿Te das cuenta? Porque el diluvio fue universal. Entonces, hermanos, esta noche, para ir concluyendo, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo permaneció Noé dentro del arca? 5 meses. ¿Sabes cuánto tiempo permanecieron dentro del arca hasta que el agua bajó? ¿Cuántos días llovió? 40. Y 40. ¿Ciento qué? 150 días. Días llovió. ¿Cuántos días nos llovió en el stand? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuántos días nos llovió en el stand? 4 días. En el 2005, ¿se acuerda? Nosotros todavía estábamos niños. Martes, jueves, viernes, sábado. 5 días. Casi 5 días, 6 días, 7 días nos llovió en el stand. Y cuando empezaba a llover, los de protección civil, a la gente que estaba en el río, sus casas, le dijeron, sálganse de ahí. Y la gente no escuchó. ¿Cuándo entendieron? Cuando el río se lo llevó. Les dejó la quinzal, les dejó la estufa, les dejó el ropero. ¿Qué les dejó? Hubo gente que se quedó, ¿qué? Sin nada. Lo mismo va a acontecer. Dios nos está avisando, es momento de prepararnos, es momento de entregar nuestro corazón a Dios. Si nos hemos apartado de la iglesia, si nos hemos apartado de Dios, no importa, Dios te perdona. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Y el sueño más grande, dijimos la primera noche, es que tú estés con Dios en el reino de los cielos. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios te ha traído aquí en esta noche, porque quiere que tú te salves. Y el único medio que Dios ha provisto ahora es nuestra iglesia. Y mira cómo dice la palabra de Dios, para ir concluyendo. Yo te voy a decir cuánto tiempo estuvo Noé en el arca. Génesis capítulo 8, versículo 13. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600. ¿Cuántos años tenía? 600. ¿Cuántos años dijimos que Noé tenía cuando llovió? 480. 480 tenía cuando Dios le dio el mensaje. Predicó 120 años. ¿Cuántos años tenía? 600 años. ¿Cuántos años tenía cuando Noé salió del arca? Y sucedió que en el año 601. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca con su familia y los animales? 1 año. Hasta que salieron del arca. ¿Aguantó hambre Noé, sí o no? No. ¿Aguantaron hambre los animales, sí o no? ¿Sabes por qué? Porque Dios los cuidó. Porque Dios los libró. Porque el arca no la dirigía Noé. ¿Quién la dirigía?
el Dios del cielo. Esta iglesia, por imperfecta que sea, no la dirige un ser humano, la dirige Dios. Y por eso esta iglesia está garantizada poder entrar al reino de los cielos. Porque es Dios quien la dirige, es Dios quien va al frente, es Dios quien gobierna. Por eso, hermanos, yo te pregunto en esta noche, ¿vale la pena entonces entregarnos a Dios y amor? Amén. Tenemos dos cosas en contra. O se cierra la puerta de la gracia y ya no habrá más oportunidad como sucedió en el diluvio, o Cristo va a venir. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a comprender que Jesús ya viene? Las guerras lo están demostrando. Pasamos ya la pandemia, pasamos tantas cosas que estamos viviendo. Es momento de entregar nuestra vida a Dios. Y yo te voy a decir algo. Cuando tú entregas tu vida a Dios, muchos te dicen, vas a ser color de rosa, vas a ser feliz, no vas a tener problemas, vas a tener billete, todo te va a ir bien. Pero yo te voy a decir algo. Cuando tú entregas tu vida a Dios, es cuando más problemas hay, ¿cierto? Cuando tú te quieres consagrar a Dios es cuando más el enemigo busca que tú no lo hagas. Por eso en esta noche, Dios y Cristo viene pronto. Y es momento de prepararnos. Porque nosotros no sabemos cuándo será el último día que Dios nos dé esa oportunidad. Y sabes, querido hermano, la vida cristiana no es fácil. Pero Dios es el que dirige para poder ayudarnos en los momentos más difíciles. Hace algunos años atrás, en el lugar donde vive un servidor, la gente se quedaba caminando con su moto. ¿Sabes por qué? Porque no había gasolina. Y entonces con mi esposa dijimos un día, vendamos gasolina porque así ya nadie se va a quedar bien. Y empezamos a vender gasolina. Hace algunos años atrás solo teníamos una niña, estaba chiquita. Y un día, después de orar con la niña, entonces llegó un tío que trabaja en el ingenio, ya tenemos el ingenio azucarero. Y a él le dieron un vale de gasolina. Y él nos dijo, miren, yo no tengo moto, yo no tengo carro, se lo doy a ustedes, ustedes me dan el dinero, y así ustedes cuando vayan a cargar gasolina, ustedes entregan el vale y le dan gasolina. Y dijimos, por echarle la mano al tío, está bien, agarramos el vale, le dimos el dinero, y justo ese día no había gasolina. Entonces yo le dije, voy a ver la gasolina, ya después ya te voy a trabajar. Y fuimos, con un primito chiquito, me acompañó, estaba chiquito, y fuimos a traer la gasolina. Me despacharon, le entrego el vale y me dice, no te podemos dar la gasolina. ¿Pero por qué? Aquí está el vale. Sí, pero es que este vale es robado. Se perdieron 50 pacas de vale en más o menos 80,000 pesos. Y estábamos buscando el primero que cayera. Y el primero que cayó fui yo. Y ahí estaba la patrulla también cargando gasolina. Llegaron, me hicieron anotar mi nombre y preguntándome quién te dio el vale. Pues un tío que trabaja en el que te lo dio, no sé. A él dice que allá se lo dio. Bueno, no te vamos a dejar ir. Yo tenía el primito ahí. Salió el hombre del dueño de la gasolinera. Entonces yo presté un teléfono para marcarle a mi esposa y que le diera al tío que se viniera, porque me querían ya llevar preso. Y entonces llegó el tío y el hombre estaba tan enojado que sacó una pistola. Mi esposa ya había llegado también con el dinero y nos encerró en su cuarto. Mi esposa lloraba, pensaba que ya no nos iba a volver a ver. Y entonces en ese momento salimos, nos agarraron, nos subieron a la patrulla, nos llevaron por todo Huixla paseando, como 1000 delincuentes. Llegamos, pero Dios estuvo con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque a todos los que meten presos les quitan la camisa y les quitan los zapatos. A nosotros no nos quitaron ni la camisa ni el zapato. No nos tomaron fotos, no nos pegaron, nos metieron así y le pusieron candado a la celda. Y entonces el tío tenía su yerno que trabajaba de poli. Llegó el yerno y el tío sacó de su calcetín un paquete así, un rollito así, de vale de gasolina. Era cierto, se había perdido, lo habían robado. Si nos hubieran quitado los zapatos, hubiera caído el rollo de vales y nosotros no alcanzamos fianza, porque ya nos querían llevar a la MP directo, a la grande, porque el dueño había metido la demanda. Y entonces yo le digo al tío, ¿pero por qué? ¿De dónde lo agarró usted? Era robado. Sí, es que mi hijo me lo dio. ¿Y quién se lo dio a su hijo? Su novia se lo dio. ¿Y quién se lo dio a la novia? La tía. Y la tía trabajaba ahí estaba el fraude. Y por no echarle la culpa a su hijo,
se echó la culpa y nos llevó preso a los dos. La iglesia empezó a orar por nosotros. En ese momento, eran las 8 o 10 de la mañana cuando caímos presos. Llegaron las 8 de la noche y nosotros no salíamos. Y nos dijeron, si el director de la policía no llega, ustedes van a pasar toda la noche aquí.